Buenas noches, tengan todos ustedes. Ya llevamos 14 horas de transmisión ininterrumpida en plataforma electoral y estamos por iniciar esta emisión de A Votar. El día de hoy, como siempre, me acompaña Pablo Javier Becerra en la conducción del programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En efecto, ha sido un día muy largo, pero me parece que ha sido muy fructífero. Y en este momento tenemos varios invitados muy importantes. Así es. El día de hoy, en esta mesa, digamos, de análisis que está siendo totalmente en vivo, tenemos una invitada muy especial. Ella es Lisa García, quien es la presidenta de la Comisión Estatal Electoral de Puerto Rico y está en nuestro país en la misión de observación de Uniore. Lisa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y estar en este bello país siempre para nosotros es un orgullo. Qué bueno, qué bueno. Nos acompaña también Roberto Duque, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas electorales, Héctor Díaz, también un buen amigo y académico, y Pedro Lara Imalo. La idea de este programa, de esta emisión, es empezar a tratar de generar algunos primeros balances de lo que ocurrió el día de hoy, de lo que está ocurriendo, de hecho, el día de hoy. Entonces, sin más, no sé quién, Roberto, si tú quisieras empezar a ofrecernos un balance. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ha sido una jornada electoral que se dio, desde luego, en un entorno singular, pero que creo que hay que destacar que la fortaleza de la institución electoral, en el INE, que organiza las elecciones federales ahora en toda la República Mexicana, me parece que se puso a prueba, y una vez más nos encontramos con que en la cuestión de la organización propiamente de los procesos electorales tenemos pues mucha solvencia en México. Se lograron índices, creo que muy relevantes, muy importantes, y aunque hay algunos casos en donde se dieron incidentes que no hay que minimizar por su gravedad, sin embargo son casos excepcionales, ¿no? Y sería también erróneo, pues, de la excepción hacer la regla. Por lo tanto, lo primero que diría yo, Rodrigo, es que el balance me parece positivo de acuerdo con las circunstancias que se habían dado. Digamos que había un augurio todavía en días pasados de que el boicot podía ser mucho más generalizado y afectar a un número mayor de distritos, y me parece que el INE, y no solo el INE, digamos, una serie de agencias, el Estado mexicano, sí pudo activar una acción para evitar lo que parecía, insisto, hace muy pocos días, una jornada mucho más compleja. No sé cómo Sí, mira, yo creo que este proceso electoral está dando continuidad a la forma como el sistema y el proceso electoral funciona. Como bien lo dijo Roberto Duque, hay una clara dicotomía en el proceso electoral mexicano. Por una parte, y aquí teniendo una compañera de Puerto Rico, nosotros tenemos como sistema y como normas y como leyes y como instituciones electorales uno de los mejores sistemas electorales del mundo. Un proceso que prácticamente en todas las etapas funciona, y funciona de una manera muy eficiente. Pero el otro lado de la moneda es en la forma como se desarrollan los procesos electorales. Hemos visto que son procesos electorales, además de altamente competidos, no existen como reglas y normas de la interacción y de la competencia política bajo circunstancias de solicitar, digamos, el voto, proponer una alternativa política, y esto hacerlo en un ámbito de civilidad democrática. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en la forma como se desarrollan las campañas electorales, en la forma como se comportan los actores políticos, y también, hoy que es una jornada que yo creo que es exitosa, también pensar que hoy no se termina. Tenemos que saber cuáles son los resultados de la última reforma electoral, tenemos que ver los resultados de estas nuevas reglas en las cuales la forma como se están desarrollando las campañas electorales vienen a generar, digamos, un nuevo espacio en el cual se trata que las campañas electorales sean mucho más intensas, que cuesten menos, pero en un proceso de alta competencia y alta fiscalización. Yo creo que aquí lo importante es, en estas cuentas que van a presentar los partidos políticos, qué tan satisfechos los ciudadanos nos sentimos de las autoridades electorales, y creo que ese va a ser el gran reto. Claro.
Bueno, creo que efectivamente, como bien comentan los colegas, tuvimos una jornada muy importante. De hecho, estamos hablando de grandes magnitudes. Estamos hablando de que se proyectaba instalar casi 149,000 casillas. Y por primera vez, varias decenas de casillas no se instalaron. Y algunas de las que ya se habían instalado, lamentablemente, sufrieron embates de violencia. Lamentablemente, la parte que no se pudo cumplir, que es muy pequeña, de acuerdo al informe que rindió hace un momento el secretario ejecutivo, estamos hablando del 0.16% de las casillas que se vio afectado. Lamentablemente no fue por la conflictividad propia de las elecciones, fue por un embate externo. Y tengo la impresión de que en este punto, y hay que decirlo con claridad, me parece que fue muy fuerte, hubo cierto abandono por parte de las autoridades federales y las autoridades locales. Hay que tomar en cuenta una cosa, ni el INE ni los institutos locales tienen cuerpos de seguridad, ni el INE ni los soples tienen policía, ejército, y tengo la impresión de que la movilización de los cuerpos de seguridad fue muy tardía. Se había permitido, por ejemplo, ya una serie de agresiones contra las juntas distritales, destrucción previa de material electoral, de tal forma que hoy lo que ocurrió fue que efectivamente en ese pequeño número de casillas, este grupo o estos grupos en varios estados de la República, más señaladamente Oaxaca y Guerrero, pudieron hacer de las suyas. Afortunadamente, repito, me parece que fue una proporción pequeña. Estábamos escuchando hace un momento el informe del secretario ejecutivo, por ejemplo, de que hubo 145 casos de casillas que no pudieron instalarse por violencia o conflictividad en esas regiones, pero me parece que la otra parte es muy saludable, que finalmente hubo jornada electoral. Me parece, coincidiendo totalmente con Rodrigo, Roberto y con Héctor, que teníamos ya un aparato electoral muy probado. Digo, gente de todo el mundo ha venido a México precisamente a aprender del IFE, cuando era IFE, y todo ese capital social, llamémosle así, lo ha rescatado el INE. Me parece entonces que hay un elemento muy positivo y hay una pequeña sombra que afortunadamente creo no logró ensombrecer o no logró opacar todo el proceso electoral. Lisa, a mí me gustaría estos días que llevas acompañándonos aquí, que nos dijeras cuál es tu visión de lo que está ocurriendo, cuáles eran las expectativas, en fin, ¿cómo valoras el asunto? Bueno, pues muy importante, ¿verdad? Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. En Puerto Rico yo soy la primera mujer que ocupo la posición de presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, así que para mí es un gran placer poder venir y observar cómo lo hacen nuestros hermanos latinoamericanos y poder muy bien compartir nuestras experiencias, que a pesar que no serán idénticas por la extensión territorial que tiene Puerto Rico, 2 millones y pico de electores tiene nuestro padrón electoral hábiles, una isla de 100 por 35, alrededor de 3.5 millones de habitantes comparado con 83 millones, pues sabrán que la diferencia es abismal. Pero nuestra misión aquí es como parte de la Asociación de Organismos Electorales de UNIORE, conocida como UNIORE, y en esta ocasión también como presidenta de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe, el protocolo de Tikal, que fue quien inició en Latinoamérica estos procesos de observación, y en el caso de la legislación mexicana, de visitantes extranjeros. ¿Y qué nos proponemos nosotros observar y recomendar? Digamos qué aspectos son muy fuertes en términos de su legislación y la puesta en marcha por el órgano administrativo de la elección, y por otra parte, qué es lo que ustedes hacen muy bien para nosotros aprendernos y llevarnos eso, ¿verdad? Para nosotros también ponerlo en marcha. Una vez en México, que es mi primera vez acá, ¿qué pude observar? Bueno, un clima, quizás hace unos días, llegue el miércoles, de mucha tensión en términos de la seguridad de que podrían tener los electores cuando fueran a las casillas a votar. Y eso era una cosa que nosotros teníamos muy al pendiente. Y segunda ocasión, que la reforma que había sufrido el organismo electoral hubiese podido tener toda la coyuntura administrativa para llevarlo a cabo de la forma más eficiente posible, porque había unos cambios importantes que entonces había de la casilla única, la elección concurrente y un sinnúmero de situaciones que vienen a abordar, ¿verdad?, por primera vez esto.
Una vez ya estoy con usted dijo que llevaba ¿cuánto? 14 horas, 16 horas. Bueno, 14. Yo también estoy desde las 6 de la mañana en las calles mexicanas viendo cada una de las casillas. Visitamos 7 lugares y realmente en relativa calma siempre van a haber unas observaciones en términos muy puntuales de lo que nosotros vimos desde la apertura, el proceso de capacitación que tienen esos funcionarios de mesa, como le llamamos en Puerto Rico, y ver cómo podemos mejorar quizás unas pequeñas cosas, pero en términos muy generales vimos un cierre a las 6 de la tarde y todo fue en relativa calma y en relativa tranquilidad y conforme a lo que nosotros habíamos visto en los reglamentos. Y tengo que decir también que una observación, ¿verdad? Y esto por un asunto de género, en casi todas las casillas que visitamos eran mujeres las que eran o las presidentas de las mesas o las que tenían a cargo el proceso eleccionario mexicano. Y eso deja mucho que decir, porque quiere decir que hay una integración social que se está dando muy natural dentro de los procesos latinoamericanos, pero muy importante para el asunto de inclusión. Así que una mirada muy somera y amplia, esa ha sido nuestra experiencia hasta el momento. Pues muy bien. Rodrigo, si me lo permites, sí, claro. Un punto que hay que destacar, yo creo que aquí hay que felicitar a la ciudadanía mexicana. Estamos hablando que prácticamente 600,000 personas son los que estuvieron en las mesas electorales recibiendo, organizando el proceso electoral. Lamentablemente hay algunos casos, los mínimos, que vienen a poner, digamos, en entreduda la forma como se desarrolló el proceso electoral mexicano, pero yo lo que sí les podría decir es que fue un proceso, en paz, fue un proceso con una amplia civilidad, con una amplia cultura ciudadana y sobre todo donde se refleja que el ciudadano mexicano le gusta hacer las cosas bien y le gusta que opinemos en la vida política nacional. Entonces, esos asuntos, esos incidentes que vienen digamos, dentro del ámbito de las fronteras interiores y exteriores, a decir que había una alta tensión, una alta conflictividad, creo que no es así, pero el tema mediático muchas veces influye mucho, aunque sea un pequeño, o 2 pequeños, o 3, o 10, o 12 procesos no significativos, sí pueden afectar esta elección y yo creo que son de los temas que también tenemos que empezar a trabajar. Sí, claro. Yo simplemente, aparte de sumarme evidentemente a las opiniones que se han vertido hasta este momento, me gustaría todavía dar una vuelta más de tuerca. Y la cuestión tiene que ver con, estamos frente a un modelo nuevo, cosa que podría ser en todo caso pues un aviso de que era más complicado de lo que realmente fue, ¿no? En la práctica, los ciudadanos mexicanos han demostrado su adaptabilidad además al nuevo marco normativo. No es poco, porque empieza a final de cuentas normando aspectos muy generales, pasa por los partidos políticos, las propias instituciones que se encargan de ser garantes de los derechos político-electorales, la implementación de los organismos públicos electorales a nivel local, las nuevas competencias tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, es redoblada la felicitación, creo yo, que merece la ciudadanía por haber participado en un marco recién estructurado jurídicamente y que implica pues una serie de nuevas reglas que al final de cuentas todos teníamos que seguir para poder poner en claro nuestra participación como ciudadanos a través de la emisión del voto. Entonces creo que esto hay que ir muchísimo más allá, ¿no? Es un nuevo marco jurídico, son nuevas competencias para los institutos garantes, incluido el Tribunal Electoral, y la ciudadanía creo que fue ejemplar realmente, ¿no? La situación podía estimarse como grave a priori, y creo que se esperaba que la situación fuera a ser incluso de violencia extrema en algunas zonas, ¿no? Ya dijimos, eso no es cuestión de minimizar los conflictos que ha habido en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca o en Michoacán, sino simplemente reconocer que a pesar de ellos, la gente salió a expresar su voluntad en las urnas y lo hizo masivamente. Creo que es ejemplar realmente esta elección. Sí, a mí me parece que en efecto Lisa lo ponía muy bien. ¿Cuáles son los 2 asuntos que el miércoles, decía ella, le preocupaban? El asunto de la seguridad, la violencia, estas irrupciones o este boicot o tentativa de boicot declarado, y la puesta a prueba de las instituciones a partir de una reforma que en efecto es muy sustantiva, digamos. Sí cambió el sistema, muchas bases de funcionamiento del sistema electoral. Creo que respecto de lo primero, afortunadamente, sí es un triunfo contra el boicot, me parece, la jornada electoral que vivimos el día de hoy.
Y respecto a la reforma, todavía quedan muchas cosas que hay que evaluar. La información que ha fluido a través de los sistemas del INE sí son buenas noticias, pero, hombre, falta un análisis fino, cuántos funcionarios tomamos de la fila, y todo lo que viene, que me parece que también no es menor. Por el propio diseño de la ley, lo que viene, aunque hayamos tenido una jornada ejemplar, va a ser un periodo de una litigiosidad muy elevado. Y me parece que eso hay que empezarlo a alertar desde ahorita. Si va a haber mucho litigio, no es porque la jornada estuvo mal, sino porque la ley está incentivando a que los actores vayan cotidianamente a litigar al tribunal. Creo que eso es parte de lo que hay que advertirle a nuestro público de lo que viene. Me gustaría, bueno, y me gustaría también ahí alguna reacción respecto de estos nuevos retos, digamos, a partir de la reforma, que no han terminado, pues. Ya vencimos muchos de los que estaban emplazados el día de la jornada electoral, o sea, la casilla única no mereció no descarriló los procedimientos que convencionalmente hacía la autoridad administrativa y volvió a demostrar que lo sabe hacer muy bien. Pero lo que viene, un poco sí me gustaría, no sé, Roberto, ¿cómo estás viendo lo que sigue? Bueno, efectivamente es una reforma electoral sumamente compleja que se está poniendo a prueba realmente ahora. Es decir, pues es el año, porque así son los calendarios electorales en México, pues en el que hay no solo elecciones federales que hoy tuvimos, sino también comicios locales, paralelos en más de la mitad de las entidades federativas del país. Es una cantidad de elecciones y de cargos de elección popular muy amplia y creo que esta es la ocasión en la que se va a poner a prueba esta reforma. Hay un primer asunto de la reforma que generó muchísima polémica, Rodrigo, como lo sabes bien, que fue esta conversión del IFE a un instituto nacional que en principio lo iba a reemplazar a todo lo demás, iba a reemplazar a los órganos locales y al federal. De hecho, por eso se iba a llamar nacional. Después se decide que sobrevivieran, digamos, cuando estaba en proceso esta reforma para hacerse realidad, se decide que sobrevivan los institutos estatales electorales o sus equivalentes con distintas denominaciones, digamos, los órganos que organizan elecciones locales, y queda un menjurje, déjame decirlo de esta manera, pues muy extraño, ¿no? Porque tenemos al nacional, pero también existen los locales que se redujeron en funciones. La relación también entre la institución nacional, que ahora es la que nombra a los titulares de los organismos locales y que sin embargo estos mantienen autonomía, ya empezó a verse en el curso del proceso electoral y de los procesos electorales locales algunas de las consecuencias directas y que en varios casos ha generado dificultades. El aterrizaje de una normativa de esas características pues no puede ser fácil porque es una reforma, reitero, pues muy singular. Es una reforma que tiene algunos problemas vistos desde el punto de vista constitucional. También hay que decir que toda reforma electoral pasa por un proceso de experimentación y de ajuste. En México, no sé, llevamos reformas de sexta o de séptima generación, ya hasta perdí la cuenta, ¿no? Y las diferentes etapas, ¿no? 88, 89, 94, 95, y bueno, cada 3 o 4 años hacemos reformas electorales. Pero yo creo que sí hay que seguir trabajando en este tipo de procesos. Yo creo que Rodrigo lo dijo muy bien. Creo que hay temas en la agenda que no nos permiten poner el punto final al sistema electoral mexicano. En mi opinión, esta elección fue una elección en la cual la propaganda electoral pues realmente no permitió la comunicación entre actores políticos y ciudadanos. La oferta, creo que quedó un poco lateral y en un proceso pues, más que una elección es una fiesta cívica, sí es un debate de ideas. Entonces hay que empezar a trabajar, no sé si en temas de publicidad electoral o en temas de organización de debates de propuestas políticas institucionales.
porque sí lo requerimos para tomar mejores decisiones. Pero realmente, escuchando, ¿verdad?, lo de la reforma y que está puesta en marcha y que habrán asuntos que tenemos que mejorar y las veces que ha pasado en México, realmente en el caso de Puerto Rico también, cada vez que viene una elección y hay una asamblea legislativa probablemente distinta, cambia la intención legislativa y un poco lo ven desde un panorama distinto, y eso no es malo en todos los casos, ¿no? En la medida en que, y en eso la institución electoral mexicana tiene que sentirse muy orgullosa, porque a pesar de que pudiésemos ver que quizás era un poco apresurado, ellos han puesto en marcha cada uno de los requerimientos que se le han pedido, me parece que en muy poco tiempo y con éxito. Ningún presidente como yo del organismo electoral va a estar completamente contento si hay una cosa que sale mal, ¿verdad? Porque la garantía de nosotros y nuestra felicidad es que todo el proceso sea transparente, sea autónomo, que salgamos muy bien, pero dentro de lo que nos presentan los problemas sociales, de seguridad, políticos, la oferta electoral, todo eso incide en el proceso democrático. Y al final del día hay que darle las gracias primero a esos funcionarios que se sientan en la mesa, a esos mexicanos que vienen y democráticamente deciden participar de este concierto electoral, y finalmente a estas instituciones electorales que al final del día tienen sobre sus hombros que, a pesar de cualquier reforma y de los embates sociales que esté pasando este país y el mundo entero, porque ninguno estamos exentos de eso, no provoca una guerra. Todo el mundo lo toma de forma muy civilizada, y entonces eso hace quizás 30, 40, 50 años no lo podíamos ver de una forma tan simple. Y el mero hecho de verlo hoy desde ese punto de vista, claro, vendrá en el momento de la evaluación, vendrá el momento de los informes de ingresos y gastos, y que el Poder Judicial mexicano también pueda pasar juicio, ¿verdad?, sobre algunas impugnaciones y candidaturas, pero eso es lo que hace al organismo electoral fuerte, que aquel que sienta que sus derechos no están completos tenga un foro donde pueda pelearlo. Así que lejos me parece de ser una debilidad, es una fortaleza que hayan todos los momentos indicados, ya sea en el foro administrativo judicial, para que estas personas puedan atender sus preocupaciones. Bueno, hay un par de cosas interesantes de lo que han comentado Roberto, Laisa y Héctor. Obviamente, hoy termina la jornada. En un rato más el consejero presidente dará a conocer ya las tendencias del conteo rápido, pero como bien dice Rodrigo, hoy empiezan otros problemas. Por ejemplo, va a haber mucha litigiosidad. A mí no me preocupa, creo que el tribunal es un componente ya fundamental del modelo político electoral mexicano, pero va a haber un tema en el que la litigiosidad va a ser muy complicada, la fiscalización. De hecho, ya las últimas semanas habíamos visto que varios partidos y candidatos se la pasaban acusando al otro, de acuerdo a cómo estaban las encuestas, acusaban al otro de haber rebasado el tope de gastos. Ese va a ser un tema fundamental, pedir la nulidad de la elección por tope de gastos. Y eso, en lo que comentaba Roberto, va a ser fundamental en el nuevo modelo INE, su relación con los soples, porque ahora la institución que fiscaliza a todos y en tiempo real es el INE. La fiscalización ya no está en la cancha de los institutos locales. Toda esa tarea se va a concentrar aquí, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, y va a tener que completar la fiscalización en tiempo récord. Digo, hemos comentado ya incluso en algunos de los programas previos la cantidad de informes que el INE va a tener que revisar y calificar, y aportar, perdón, no calificar, sino aportar para poder desarrollar la tarea de calificación de las elecciones. Y el otro tema que comentaba Héctor, que es muy importante, y que comentamos también en alguna de las otras pláticas de los programas previos, el modelo de comunicación, los spots, creo que ya dio de sí. Este modelo de spots desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, spots de 30 segundos, que parece que es para anunciar algún producto comercial, creo que ya no da. Creo que necesitamos pensar otros métodos. Por ejemplo, el exconsejero del IFE, Luis Carlos Ugalde, anduvo por aquí hace unos días, igual que Leonardo Valdés, también exconsejero del IFE, y comentábamos este problema de los spots. Para muchos jóvenes,
el modelo de ver la televisión de manera, digamos, estática y captar los comerciales o escucharlos en la radio ya no es tan relevante, porque muchos jóvenes se informan por su celular, por su tablet. Hay un acceso a medios diferentes de comunicación que, por ejemplo, hoy provocaron varias denuncias en la sesión de consejo, porque hubo una ola de tweets llamando a votar por un partido que parecían haber sido concertados, no parecían haber sido, digamos, casuales. Entonces, por lo menos yo anoto esos dos temas. El problema de la fiscalización va a ser muy fuerte y las semanas que entran van a ser decisivas. Y el problema del modelo de spots, de comunicación político-electoral. Creo que en ese aspecto hay una cuestión muy importante a resaltar. Precisamente el modelo de comunicación política no es derivado de la reforma por la que estamos atravesando. Entiendo que toda reforma tiene un proceso en el cual hay que caminar sobre ella para poder ver los verdaderos alcances y los problemas que presenta. De 2014 hacia acá ya hemos transitado una gran parte. Tenemos ya finalmente la jornada electoral prácticamente finalizada. ¿Qué es lo que nos deja precisamente esa reforma después de que se hayan hecho los conteos y comiencen al final a fluir los medios de impugnación a nivel administrativo y posteriormente a nivel jurisdiccional? Lo que nos están diciendo, primero que nada, es que el modelo de percepción de la elección globalmente ha cambiado. La introducción precisamente de las causales de nulidad como rebases de tope de campaña o procedencia ilícita de recursos abren una puerta que hasta ahora había sido inexplorada para poder cambiar, revertir el sentido de una elección. Y ahora también la sobreexposición de algunos de los actores políticos que contravienen el modelo de comunicación política que viene desde 2007 y 2008, sus respectivas reformas, pues al final de cuentas tenemos otro panorama que hay que tener en cuenta, muchos elementos que hacen esto una elección compleja. Y bien decía al final de cuentas Laisa, ¿no? También es una cuestión social. Entonces, nos encontramos con que el marco con el cual vamos a evaluar el comportamiento de los actores políticos, incluida la ciudadanía y la manera en la que han expresado su voluntad, está totalmente renovado. Yo entiendo que se pretende que para bien. Algunas de las cuestiones que fallaron probablemente sea la reducción de los gastos, porque hemos visto que esta elección ha sido la más cara hasta ahora que hemos tenido en México. Digo, siempre cada nueva elección es más cara que la anterior, me queda clarísimo que eso no vamos a poder... La presidencial siempre es más cara que una intermedia. Pero estamos hablando pues de cantidades ingentes de dinero. Había quien manejaba cifras de 31,000 millones de pesos, considerando nada más el presupuesto de las principales instituciones que tienen injerencia en el proceso electoral directamente y los partidos políticos. Es decir, hablamos del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la FEPADE y de los partidos políticos. El presupuesto simplemente de este año de esos cuatro actores son más de 30,000 millones de pesos. Y hay que sumarle los soples. Y hay que sumar aparte los costos de las elecciones locales en cada uno de los organismos públicos electorales, ¿no? Estamos frente a un panorama realmente complejo y yo lo que creo es que vamos a descubrir la verdadera efectividad de esta reforma transitándola. No hay de otro. Claro. Definitivamente. Yo quiero abundar un tema del maestro Becerra que yo creo que es sustantivo. La deuda histórica que tienen las autoridades electorales, tanto el Instituto como el Tribunal Electoral, es en temas de fiscalización de campañas. México es el país que más dinero da a los partidos políticos en financiamiento público y tenemos un sistema predominantemente público. Pero ¿qué ha pasado? Los que hemos participado en diversos procesos electorales sabíamos que los topes en México nunca se respetaban. Es más, decían algunos actores políticos que para ser competitivo tenías que gastar entre 6 o 10 veces más lo que el tope de campaña te ponía, porque realmente íbamos a topes muy restringidos. Por ejemplo, a nivel de diputado local andamos sobre 1.300.000, 1.400.000, eso valen 4 encuestas electorales. Entonces, sí tenemos que repensar el gasto en las campañas electorales y sí tenemos, ahora que se hizo la gran reforma de fiscalización, que nos entreguen cuentas de quiénes son los que recibieron dinero fuera de lo permitido de la ley y quiénes fueron los que gastaron más dinero que lo permite la ley. Sin duda, ya están saliendo muchos temas de agenda para la posible reforma que viene, pero vamos a hacer un pequeño corte y regresamos.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Muy bien, ya estamos de vuelta a votar. A ver, Laisa, a mí me gustaría, con lo que has oído, con estas agendas que se empiezan a prefigurar, con estas complejidades, que un poco nos dieras cómo suceden las cosas en Puerto Rico, porque luego también tendemos a pensar que nosotros somos muy originales y que solamente a nosotros se nos ocurren algunas regulaciones. Entonces sí me gustaría que nos dieras un poco experiencia como de política comparada. ¿Cómo ven las cosas? ¿Cómo han resuelto los problemas allá? Pues la realidad es que, como les decía en la parte anterior, nosotros también hemos sufrido nuestra reforma grande. Recuerdan, por lo que uno lee, ¿verdad? En el 77 hubo una reforma electoral en Puerto Rico grande, donde el Tribunal Electoral que existía se eliminó y se crea para el 1983 la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico. Y un poco para tratar de crear ese registro electoral permanente. Así que es muy importante que los organismos electorales tengan la autonomía fiscal, administrativa y la independencia para poder generar al final del día el clima que queremos. En términos del financiamiento de campaña, en el año 2011, dentro de las 1000 enmiendas también que ha sufrido la ley electoral en Puerto Rico, así como la mexicana, se eliminó la Oficina del Auditor Electoral y crean la ley de financiamiento de campañas y crean la figura del Contralor Electoral, que en diciembre sufrió otra enmienda y ahora es una junta de subcontralores, y si ellos no se ponen de acuerdo por unanimidad, la presidenta de la comisión decide el asunto. Y ahí también entonces cambiaron algunos topes. Nosotros tenemos un mecanismo de financiamiento público y privado en conjunto, y se pueden escoger, por ejemplo, el fondo electoral es para nivel administrativo, y pudiesen pautar algunos anuncios y para algunos otros gastos. En el año previo a solicitarlo, tienes que recoger privadamente $100,000. Para en año no electoral acceder a $400,000 y en año electoral a $600,000. En términos está después el fondo electoral, que entonces eso es para los partidos políticos candidatos a gobernador y candidatos independientes a gobernador. Y entonces sobre ese tema tenemos un fondo que el tope son $10 millones, 5 millones en fondos privados y 5 millones en fondos públicos. Y si te pasas de ese tope tendrías que pagar una multa del triple de lo que te pasa. Y tenemos un tercer fondo que ahí el partido puede escoger si va a utilizar el fondo electoral o el fondo alterno, que es de $1.250.000, donde el partido que interesa escoger ese fondo tiene que recoger $250,000 de fondo privado, y el gobierno va a tener un tope de aportación de $1 millón, de 1 a 4. Así que en términos generales eso es cómo se maneja el término de financiamiento de campaña de una forma muy amplia, ¿verdad? Porque tiene sus detalles. En términos de las aportaciones privadas, un ciudadano puede dar hasta $2.600 anuales por candidato, y una aportación puede ser anónima hasta $200. Y entonces la experiencia que hemos vivido a pesar de las enmiendas fue en el año 2012 por primera vez con esa legislación, y tuvimos un partido que sobrepasó el tope por alrededor de $100,000 y tuvo una multa de $334,000, si mal no recuerdo. Y usualmente en partido han sido 3 partidos los que presentan oferta electoral, y un bipartidismo en términos de la alternancia del gobierno. En el año 2012 tuvimos 6 partidos, 3 partidos de ellos emergentes, de los cuales 4 no quedaron inscritos los otros 2, y también hubo sus multas, más que por tope, sí, por una situación de informe de ingresos y gastos.
Así como pasó en la reforma ahora en México, se nos pidió también la automatización de los procesos en términos de informar y la fiscalización de los informes de ingresos y gastos. Y en términos de los medios de comunicación, también ellos tienen que informar y solicitarle una información a los organismos electorales y ellos cumplir con unas pautas para poder entonces entrar en ese negocio de los medios. Aquí lo importante me parece también, ¿verdad? Y eso a nosotros nos toca, es el área de la legislación, que no podemos pretender sobrelegislar, porque en la medida en que queremos legislarlo todo y le das menos discreción administrativa al órgano electoral, que es el órgano que es técnico, que tiene la pericia y que conoce el día a día, es mucho más difícil después ponerlo en práctica. Así que en esa medida me parece que todos los organismos electorales sufrimos un poco de eso, de que cuando se hacen quizás los cambios muy grandes, el organismo electoral sufre porque es quien lo tiene que poner en práctica. Y entonces a la misma vez por la crisis que enfrenta el mundo en términos fiscales, pues nos piden hacer más con menos recursos. Entonces, ¿cómo lo logramos cuando somos tan detallados en ciertas cosas? Es una pregunta, ¿verdad?, que es difícil para nosotros lograrla. Pues sí. Pero yo creo que una de las cuestiones que nunca se ha planteado en las sucesivas e innumerables reformas que hemos llevado a cabo en México en materia político-electoral es precisamente la búsqueda de la eficiencia. Creo que nunca ha habido un enfoque que busque precisamente eficientar el uso de recursos. Siempre nos hablan evidentemente de reducirlos, de tratar de poner topes a los gastos, etcétera, etcétera, pero nunca de hacer que ese gasto sea cada vez más eficaz para conseguir los objetivos que se han planteado originalmente por parte del legislador, ¿no? Eso es, creo que al revés, nosotros tenemos que aprender precisamente de Puerto Rico y no Puerto Rico de México, ¿no? Sí, nuestro problema, ahí coincidiendo con Pedro y retomando lo que comenta Laisa, nuestro problema es que en México las reformas electorales son casi un deporte, no nacional, porque no involucra a toda la población, sino es un deporte de la clase política. Tenemos reformas electorales desde 1977 para acá, a cada rato, como bien decía Héctor. Pero el problema es que siempre cada reforma o deja algunos huecos, o la siguiente elección produce alguna supuesta irregularidad desde el punto de vista de alguno de los competidores, y entonces debe producirse la siguiente reforma. La ocasión anterior fue por aquí, hay que cerrar ese hoyo. Y resulta que la siguiente elección es otra problemática, y entonces hay que entrar por otro lado. Yo creo que eso es lo que ha llevado en México a lo que tú comentas. Hay una sobreregulación. Basta, por ejemplo, con leer el artículo 41 constitucional. Parece un reglamento detallado, ni siquiera una ley, parece un reglamento detallado. Tantos minutos, durante precampañas tantos otros, es una cosa impresionante. Yo creo que tiene que ver un poco con la forma en que se produjo la transición a la democracia en México. Los partidos desconfían todos entre sí. Ahora, hay que retomar una cosa, y eso lo comentaba yo al principio. Creo que buena parte de lo que vimos hoy no tiene que ver con esa desconfianza de los partidos. Creo que la parte práctica de organizar la jornada nos sale muy bien. Y creo que hoy se vio. A pesar de los obstáculos, salió muy bien. Pero creo que donde se va a ver este asunto es en toda la etapa posterior. Todo lo que es la etapa de impugnaciones. Los perdedores van a buscar de qué impugnan o por medio de qué impugnan el triunfo de los ganadores. Rebasaste el tope de gastos, compraste votos, enviaste tweets el día de la elección, en fin, va a haber un montón de detalles y obviamente eso va a poner a prueba la paciencia de nuestros amigos del tribunal, magistrados y secretarios de estudio y cuenta. Van a tener que verdaderamente, como decimos en México, parir chayotes de aquí a mes y medio más o menos. Sí, mira, asociando lo que dicen ustedes dos, Rodrigo y el maestro Becerra, en México en 8 años llevamos más de 120,000 asuntos que han llegado al Tribunal Electoral. O sea, es una locura, porque no son 120,000 candidatos. Entonces estamos hablando de un país de alta conflictividad y donde tenemos que poner énfasis y empezar a trabajar el tema de la cultura política y democrática. Robert Dahl dice que un Estado es democrático, bueno, da una serie de referentes, pero hay uno muy importante. Dice que el día después de la elección no pasa nada. El partido que perdió acepta la derrota y el partido que gobernó se pone a instalar su plan de gobierno. Yo creo que, digamos, esa reforma demasiado garantista
abre la posibilidad de que partidos políticos que saben que perdieron la elección la impugnan como una forma de tener una segunda oportunidad. Y eso realmente no debe ser así, ¿eh? Y yo creo que en este sentido sí debemos empezar no sobre reglamentar, porque más reglas hay más impugnaciones, pero sí trabajar en ciertos esquemas más del ámbito fuera de lo judicial, en temas de Contraloría Social o en temas en los cuales sí a un partido político que impugna en la elección sin tener sentido tenga algún tipo de consecuencia. Perdón, esto me recordó mucho la fábula de la tortuga y la liebre de Zenón, ¿no? Es como una persecución constante y nunca, jamás la liebre va a alcanzar a la tortuga, ¿no? Cada vez que la liebre da un salto, la tortuga ya avanzó otro poquito y así. Es lo que me parece que sucede con las reformas y las trampas, ¿no? Si siempre va una reforma seguida de muchas trampas, o al revés más bien, las reformas van siguiendo a las trampas, nunca las alcanzan. Y es esa reproducción constante. Creo que también tenemos que aprender a replantear el esquema de cómo ejercemos nuestros propios derechos, incluidos los derechos que se ponen en juego cuando se impugnan, por ejemplo, unas elecciones. ¿Sí? Revalorizar realmente los derechos que tenemos para poder hacer uso de ellos sin que se abaraten. Porque lo que está sucediendo es que los recursos ya realmente son cuestión tan cotidiana que nadie realmente dimensiona lo que es poner en funcionamiento el aparato de impartición de justicia para poder solucionar cosas, a veces verdaderamente nimias, que están abaratando los derechos político-electorales cuando se ponen en marcha los recursos para protegerlos. Sí, adelante, por favor. Me ha gustado mucho, Rodrigo, esta cuestión que has introducido de la perspectiva comparada, porque en la materia electoral pues vamos evolucionando a veces al compás, pues hay un acompañamiento de alguna manera en la materia comparada, cómo se hace en este país, cómo se hace en este otro. Eso ayuda a construir pues una serie de regulaciones. Me ha parecido muy interesante cómo lo regulan en tu país, Laisa, en Puerto Rico, tú como presidenta del órgano electoral de tu país. Y hay un punto al que se refirió el maestro Becerra, y también lo refería Héctor Díaz Santana, de alguna manera, que me parece extraordinariamente importante, que es el del modelo de comunicación política. Y yo no sé cómo se vea en perspectiva, porque a veces cuando está uno adentro del prisma, dicen, no se ve tan bien la forma del propio prisma, aunque esto no hay que verlo desde lejos, ¿no? Tenemos un modelo en el que hubo un bombardeo de spots. Te salvaste porque llegaste el miércoles, te tocó nada más un día, porque terminaron las campañas justo el miércoles, pero es una cantidad verdaderamente bestial de spots, 3 millones de spots, ¿no? 30 quería decir, 37 fueron al final. Bueno, imagínate nada más esa salvajada, en cada canal y en cada estación de televisión, y son spots, pues claro, breves, de medio minuto, en donde no puede haber mayor sustancia. Y aparte, este mecanismo ha, digamos, castigado el fondo, el contenido, el debate, porque hay restricciones que hacen muy difícil, digamos, desincentivan la realización de debates entre candidatos, porque hay que invitar a todos los candidatos, en fin. De modo tal que tenemos en México pues una política, y ya llevamos varios años, eso viene realmente de la reforma de 2007, pero concuerdo con el maestro Becerra, yo creo que ahora sí ya estuvo suave de este modelo, porque carece de contenido. En España, por ejemplo, yo recuerdo las campañas duran 15 días. La gente está muy atenta a ver qué va a pasar esos 15 días. Aquí son muchísimo más largas, pero además en España privilegian mucho el debate. Hay muchos debates entre candidatos. Y aquí en cambio son pequeños spots, en donde pues es el jingle, como se le llama, ¿no? Que si la cancioncita, que si el slogan que hizo un experto en marketing, que si la foto, cómo sale más rozagante el candidato, o el video, pero ¿dónde está el contenido? Creo que en eso urge que demos el paso siguiente. Bueno, si me permite añadir algo sobre ese tema que se había quedado en el tintero sobre la comunicación política. Yo soy comunicadora, yo tengo una maestría y el tema fue los aspectos legales en las redes sociales. Entonces un poco la comunicación
general, la globalización nos ha cambiado la forma en que nosotros nos comunicamos. Y es una realidad para los órganos electorales y políticos que también tiene que remirarlo. ¿Cómo es que vamos llevando el mensaje ahora? Porque antes era el periódico nacional probablemente el que ponía la orden del día. Ahora no, ahora probablemente es el Twitter o el Facebook el que te hace el trending del día o de la semana. Y entonces un poco cómo ajustamos la situación de la comunicación y la integración de esos comunicación a otras partes de la sociedad que no han estado inmersos en el proceso electoral y que siempre lo hemos querido atraer, que ahí está el tema de las mujeres, pero sobre todo de la juventud, que es tan apática quizás porque la oferta electoral no se sienten identificados con ellos. Así que si vamos a hacer un análisis en términos de la comunicación, de cómo lo vamos a recrear, pues yo creo que también hay que insertar estos nuevos procesos de comunicación y de integración en la sociedad, donde son las redes sociales. Y digamos, quizás es más difícil regularlas, pero en la manera en que los organismos electorales, la sociedad y sobre todo los medios de comunicación tienen una obligación moral con el país de informar los asuntos políticos y electorales de forma adecuada. Así que en términos generales, si la ley no nos los permite, digamos, en mi caso, ¿verdad? Tenemos que ser un poco más creativos por el asunto económico, pues yo me he dispuesto a crear acuerdos de colaboración, ya sea con los medios de comunicación, porque la ley no me lo permite, digamos que me den ciertos espacios gratuitos para el organismo. Pues yo voy a entrar en unos acuerdos de colaboración con agencias públicas, con agencias privadas, con agencias, universidades del Estado, para promover que haya quizás un mayor diálogo, que quizás haya un debate más nutrido y donde tenga la oportunidad de quizás mirar con más profundidad el tema. Porque es muy curioso, por ejemplo, cuando uno mira las redes sociales y lo estudia, ¿qué es lo que, por ejemplo, en Twitter y en Facebook tienen más apego? Las fotos. Es esa foto lo que, como es tan rápido, vamos tan acelerados. Los memes son impresionantes. Sí, y entonces nosotros quizás estábamos en una cultura de transición digital. Estos jóvenes nacieron en el internet, así que para ellos esto no es nuevo, en esto es que ellos viven. Y un poco es la fotografía, y por segundo el video, y por tercero un asunto más largo. Así que el asunto de la rapidez, la cotidianidad, tenemos nosotros que insertarlos en el proceso comunicativo. Eso es un reto que tenemos todos. Claro. A ver, ya estamos por concluir, nos quedan 5 minutos, entonces yo les pediría que tratáramos de plantear ya conclusiones muy breves, concretas. Ya aquí Roberto nos introdujo un asunto sustantivo de agenda, que es cambiar un modelo de comunicación política que además genera campañas que no inciden en cambio de preferencias. Si los datos del PREP se confirman, va a ser lo mismo que sabíamos que iba a quedar por las encuestas, es decir, es una campaña que no altera el ánimo de los ciudadanos. Me parece que ese dato ya por sí solo debiera llevarnos a pensar de otra manera el asunto. Y hay dos principios, me parece. Uno que decía Pedro, la reforma que sigue hay que tratar de poner la eficiencia como objetivo estratégico. Y yo diría otro objetivo estratégico, ¿cómo reducimos litigiosidad? Porque hacemos reformas que no incrementan el compromiso democrático de los actores. Tiene que haber consecuencias, como decía Héctor. Entonces, en fin, ese es el recuento que hago y los invito a que hagan una muy breve conclusión, porque ya se nos está terminando el tiempo. No sé, Roberto. De allá para acá, si quieren. Bueno, yo coincido con Rodrigo y creo que es lo que hemos comentado. Vamos a regresar al tema de la reforma electoral. Yo creo que no es inevitable, pero yo creo que debemos plantearla ya en otros términos. Yo creo que debemos retomar, por ejemplo, me gustó mucho lo que dijo Héctor. Por más que reformamos, resulta que lo que no se reforma es el comportamiento de los actores. Ya lo comentaba algún analista de las transiciones. Uno de los retos principales de un país que transita la democracia es la aceptabilidad de la derrota. Si no aceptas tu derrota, olvídalo. Por más que detalles la normativa electoral, siempre vas a tener conflicto postelectoral. Entonces, ni modo, como dice el maestro Waldenberg, tendremos que regresar a darle vuelta a la noria electoral. Así es. Más allá, más bien al margen de ese eterno retorno político,
yo creo que hay que empezar a ver la manera de exigir que sea más la calidad que la cantidad de la oferta política. Y me refiero al discurso con el cual se trata de conseguir el apoyo ciudadano, al discurso en el que se magnifica las labores realizadas por quienes han llegado a ser gobierno finalmente gracias a las elecciones, y donde se magnifica el papel de algunas instituciones, cuando al final de cuentas el ciudadano es la base de todo, y es al ciudadano al que le tenemos que ofrecer una oferta política de calidad y no simplemente tratar de agotarlo, porque eso es lo que han conseguido con el bombardeo sistemático de 37 millones de spots en radio y televisión, sino tratar de apelar a la inteligencia política de los votantes con spots inteligentes y que oferten realmente cosas que valgan la pena y que tengan una trascendencia política que el ciudadano sea capaz de apoyar con todas sus letras, ¿no? Muchas gracias. Héctor. Pues Max Weber decía que el cientista social no es futurólogo, pero yo creo que ahora hay que pensar en qué vamos a hacer para la próxima elección presidencial. Creo que no podemos hacer, porque seguramente va a haber un ajuste electoral, no lo podemos hacer con un año, año y medio antes. Las reformas estructurales que se vayan a hacer tienen que ser bien planeadas, bien pensadas, bien estructuradas, con temas de carácter transversal. Muy bien lo dijo el maestro Becerra. ¿Por qué no se hizo algo para prever los temas de violencia? Yo creo que tenemos que pensar en un modelo que vaya más allá de lo electoral, en un modelo que vaya en lo social y que vaya en lo político. Así es. Roberto, dejamos a las damas. Estupendo, cerrar con broche de oro. Así es. Bueno, yo nada más resaltaría una cuestión. Los órganos electorales y concretamente el INE, que hoy tuvo una función muy importante de organizar elecciones en todo el país, y los institutos locales, tienen un componente, Rodrigo, digamos, que tiene tintes políticos, que es el órgano superior de dirección de estos institutos, y dentro del que están partidos políticos. Y la política es contienda. Estos órganos pues tienen ahí a partidos que están compitiendo, puede ser más álgida ahí la discusión y puede haber polémicas y puede haber, digamos, disputas. Sin embargo, la parte técnica, que es en lo que México es admirado en muchas latitudes del mundo, y han venido países a pues tratar de aprender de lo que hemos hecho, hay que sentirnos orgullosos. Creo que hoy se puso a prueba y tuvimos un resultado muy bueno en esta jornada electoral. Muy bien. Bueno, finalmente, ¿qué les puedo decir? En términos, siguiendo un poco el tema que decían los compañeros sobre las impugnaciones y el proceso que se avecina, por lo menos en mi país, siempre tratamos de insertar a esos protagonistas y hacer responsivos de sus actos y cómo ellos participan en el proceso electoral, porque no puedes ir en contra de tus propios actos. Y entonces, si tuviste la oportunidad en todos los procesos de tener representación, de ver, de actuar, de tener unos funcionarios allí que firmaron las actas y dijeron que eso estaba bien la noche de la elección. ¿Cómo es que después, 2 días después, ¿verdad? Cuando se reúnen, yo soy abogada, por dicen cuando se reúnen con los abogados, después todo es terrible, porque él se pone muy creativo, empiezan a surgir todas estas teorías nuevas sobre qué fue lo que pasó o sobre lo que no pasó. Así que en esa medida yo creo que tenemos que responsabilizarlos desde el día 1 sobre cuál es su responsabilidad con el país, con el Estado y como candidato. Cuando se presenta la oferta electoral, el candidato tiene que tener muy claro que va a ganar más adeptos, porque a veces perdiendo se gana. Así que en esa medida tenemos que crear conciencia para tener una oferta electoral mejor, más clara, y en esa medida los organismos electorales nos fortalecemos. Y un poco, ¿verdad?, en este análisis comparado que tuvimos, el Instituto Nacional Electoral y también el Tribunal Electoral, llevamos 4 días compartiendo en temas muy beneficiosos para todos los actores estos de organismos electorales, en el tema de financiamiento de campaña, en el tema de acceso a los medios, en el tema de partidos políticos, de las candidaturas independientes. Así que yo creo que ese proceso de compartir nuestras vivencias va a ayudar mucho en quizás tener unas recomendaciones para alguna nueva reforma, ¿verdad? Que algún día estará en el tintero, por lo que veo. Pues muy bien. Pues yo les agradezco muchísimo la participación a todos ustedes, Roberto, Lisa, Héctor, Pedro, y por supuesto Pablo Javier. Con esto llegamos al final de esta emisión de A Votar. Muchas gracias por su atención.